palabra de Dios, y yo les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a estar viendo hoy a partir del verso 24, 1 Corintios 1, 24, abren su Biblia por favor, y obviamente lo que vamos a estar analizando hoy es parte de lo que se leyó en la lectura bíblica que tuvo mi hermano Adán. Te invito a que abra ahí su Biblia. Y antes de empezar a examinar el mensaje bíblico, me gustaría que fuéramos al Señor en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él abra nuestros ojos espirituales. Les invito a que oremos antes de empezar a examinar este texto bíblico. Amado Dios, cuán grande tú eres. No hay nadie como tú. Señor, tú eres nuestro pastor divino, Padre, y venimos ante ti, Señor, pidiéndote que tú con tu vara y tu callado, Señor, nos corrijas, nos guíes en el camino, Señor, en tu camino, para que podamos honrarte con nuestras vidas y podamos vivir de una manera que te traiga gloria, Señor. Pedimos que en esta mañana, Padre, tú trates con cada uno de nuestros corazones y que, Señor, tu Espíritu Santo esté preparando, esté iluminando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos entender el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, solo tú tienes palabras de vida eterna, así que necesitamos escuchar de ti. Y Señor, necesitamos tu dirección, tu guía, para poder vivir de una manera que te traiga gloria. Pedimos, Señor, que al venir a tu palabra, tú la abras a nuestros ojos y tú nos permitas ver las maravillas de tu ley, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que tú permitas que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que al entender tu palabra, la empezamos a aplicar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. En los versos que estamos analizando en estos días, se habla acerca de la sabiduría. La sabiduría. Obviamente, la sabiduría es muy importante, ¿verdad? Y fíjense, esta palabra aparece más de 27 ocasiones en esta sección, en este capítulo, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la capacidad para juzgar correctamente y seguir el mejor curso de acción basado en el conocimiento y la comprensión. Bien, el principio de la sabiduría en la Escritura, el principio de la sabiduría bíblica comienza con que las personas nos humillemos ante Dios, lo reverenciemos y reconozcamos que Él es el Señor. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que el principio de la sabiduría es la reverencia, es el temor al Señor y es la obediencia a su palabra. Una persona sabia es una persona que reconoce a Dios como el Señor de su vida y que se somete a su voluntad al obedecer su palabra. Ahora, quiero aclarar algo. No confunda sabiduría con conocimiento intelectual. Una persona puede tener mucho conocimiento intelectual, puede tener mucho conocimiento acerca de la ciencia, acerca del mundo, lo que sea, y sin embargo no ser sabia. No ser sabia, pues no sabe cómo aplicar ese conocimiento en su vida diaria. Y esa es una realidad que vemos lamentablemente en muchos creyentes. Muchísimos creyentes conocen la Escritura, saben las Escrituras, las citan incluso de memoria, pero a la hora de practicarla, a la hora de vivir su vida, lamentablemente muchas veces están frustrados, están haciendo cosas que son contrarias a lo que confiesan con sus labios. Y es triste, es lamentable, porque la consecuencia de eso entonces son vidas frustradas, vidas en las cuales no hay gozo, no hay el gozo de vivir en la victoria cristiana que Cristo quiere que usted y yo vivamos. Un cristiano debe tener discernimiento espiritual y debe vivir sabiamente, pero la única manera es obedeciendo la norma infalible que Dios ha establecido, que es la palabra de Dios. Cuando un creyente no es sabio a la hora de aplicar los principios bíblicos, lamentablemente va a haber áreas en su vida en las cuales va a fracasar. Y es triste cuando vemos
Personas que han sido cristianos por años y están fracasando en sus matrimonios, están fracasando en sus relaciones, porque no han sabido aplicar sabiamente el consejo bíblico. Y eso es lamentablemente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, la iglesia a la que Pablo le escribió la carta que estamos analizando. Estas personas estaban mezclando el evangelio con la sabiduría humana, y el resultado fue que dentro de la iglesia había división, había grupos que estaban en conflicto entre ellos y se estaban atacando mutuamente. Y para resolver esa situación, recuerde, el problema aquí es las divisiones, y Pablo está hablando de la sabiduría para poder resolver esas diferencias. Y sin duda, si hay algo que necesitamos hoy, los cristianos, es sabiduría. Vivimos en un momento histórico en el que los matrimonios están divididos, los hogares, las familias están divididas, la comunidad, la sociedad está dividida. Necesitamos sabiduría más que nunca, y lamentablemente muchas veces la iglesia también está dividida. Y en estos versos el apóstol Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios para enseñarnos y para demostrarnos que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Y Él nos da 6 enseñanzas que demuestran la supremacía de la sabiduría divina. 6 enseñanzas que demuestran la supremacía de la sabiduría divina. Y ya hemos visto las 2 primeras, su preeminencia, el hecho de que Dios es el Señor, Dios lo conoce todo, Dios está en control de todo, y por tanto Él sabe cosas que tú no sabes a la hora de tomar decisiones. Hemos visto su permanencia. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero que el consejo de Dios, la verdad de Dios, nunca pasará. Y hoy vamos a ver su potencia o su poder, versos 21 al 25, pero los versos 21 al 23 los vimos la semana pasada, así que hoy vamos a examinar específicamente del verso 24, y seguimos hablando del poder o la potencia de la sabiduría divina. Verso 24 dice: mas para los llamados, ¿lo ven en su Biblia? Verso 24, más para los llamados. Ahora déjenme explicarle algo, y es importante que entendamos esto. Existen 2 clases de llamados en la Escritura, 2 clases de llamados diferentes. Un llamado externo, que se recibe por medio de la predicación del Evangelio que es revelado en la palabra de Dios. O sea, el llamado externo es la invitación que Dios nos hace a través de la predicación del Evangelio. Cuando alguien viene y nos predica, es una invitación a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos a Dios y vayamos a Dios, ¿cierto? Ahora, ese llamado externo puede ser aceptado o rechazado. O sea, cuando uno predica el Evangelio, hay personas que responden arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Cristo como Señor. Sin embargo, hay personas que rechazan el Evangelio y el llamado de Dios y deciden simplemente seguir viviendo su vida en pecado. Pero existe otro llamado en la Escritura, y es un llamado interno, y ese llamado es efectuado por el Espíritu Santo, en el corazón del pecador, para atraerlos eficazmente a la salvación. Y un pasaje donde vemos ese llamado claramente es en Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, el texto es claro, transparente. A todos aquellos que Dios ha predestinado para salvación, les ha extendido no solo la invitación externa, general del Evangelio, sino que le ha extendido su llamado eficaz. Fíjense que dice: a estos, ¿a quiénes? A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Lo ve ahí? Y a continuación dice: y a los que llamó, a estos justificó. O sea,
todos estos a los cuales llamó respondieron al recibir el Evangelio y ser justificados delante de Dios. Ese llamado es infalible, es eficaz. Y todos ellos dicen que serán justificados y glorificados, lo cual indica la obra completa de salvación. Así que estas personas a las cuales se habla aquí en Romanos 8:28 no rechazan el Evangelio, sino que todas responden eficazmente. Por tanto, este es un llamado que solamente puede referirse al llamado divino, al llamado que hace el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Y solamente aquellas personas que han sido llamadas eficazmente por Dios son capaces de creer el Evangelio, el mensaje de la cruz, y aceptarlo sin reserva. O sea, solamente las personas que reciben este llamado son capaces de entender y aceptar el Evangelio. La Biblia dice claramente que para el hombre natural, la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura. El hombre natural ve el mensaje del Evangelio como algo tonto. ¿Ok? Y este llamado que Dios hace incluye tanto, dice el verso bíblico en el verso 24, tanto a judíos como griegos. O sea, y el punto ahí es que incluye a personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua. Incluye a personas en todo el mundo. No hay distinción de raza, de cultura, no hay distinción de estatus social. O sea, el llamado de Dios es para todas las personas. Bien. Y para todos ellos, dice el verso 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora quiero que entienda que en este contexto el nombre Cristo está asociado a su obra de redención. O sea, se refiere tanto a la persona de Cristo como a la obra, a lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién es Cristo? La Biblia dice claramente que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Dios, Emmanuel, Dios se hizo hombre en Cristo. Dios vino a rescatarnos en Cristo. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. El mensaje de la cruz que parece tan inútil y tan irrelevante para la mente orgullosa del hombre natural, en realidad exhibe el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios para redimir a su pueblo. La Biblia dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A menos que una persona reciba a Cristo por la fe, no va a ser reconciliado con Dios y no puede alcanzar la salvación eterna. Cristo es, en la Escritura, el poder de Dios, y ese poder se revela en la resurrección. Fíjense, no importa, existen muchas religiones, muchos líderes religiosos, ¿verdad? Sin embargo, todos los líderes religiosos tienen algo en común, y es que todos al final mueren y son sepultados. Y los seguidores saben dónde está su sepulcro. Sin embargo, la iglesia ha proclamado por 2000 años que el sepulcro de Jerusalén está vacío y que Cristo vive, el Señor resucitado. El poder de Dios se reveló en el hecho de que Cristo murió y también resucitó. La resurrección de Cristo es el milagro más grande de todos los tiempos. El milagro más grande de todos los tiempos. Aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios y que hemos respondido en fe, nos dimos cuenta que la muerte, la crucifixión de Cristo fue el plan eterno de Dios para redimirnos, para salvarnos del pecado y la muerte y para reconciliarnos consigo mismo. Dios envió a Cristo a morir en nuestro lugar. ¿Por qué? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado,
estamos destituidos de la presencia de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y todos nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús fue el medio por el cual Dios estableció que los hombres fuéramos reconciliados con Él, y la manera en que Dios estableció para perdonar nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos tener nuevamente comunión con Él. La fe en el Cristo resucitado produce efectos que nada menos que el poder divino puede lograr. Ninguna filosofía puede cambiar tu vida. Ninguna religión puede cambiar tu vida. Solamente el poder de Dios en Cristo, el poder del Espíritu Santo, puede cambiar tu vida. Es por eso que tenemos que entender que la Biblia nos dice que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sabe? En los creyentes se manifiesta la supereminente grandeza del poder de Dios, como dice en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. O sea, el punto es que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que se manifiesta en usted y en mí para darnos vida espiritual. Dios es tan poderoso que toma a personas que están vivas físicamente, pero muertos espiritualmente, como dice Efesios 2, y a esos huesos secos les da vida y los hace nueva criatura. Ese fue lo que hizo Dios contigo y conmigo, aunque tú no lo creas. Si tú eres cristiano, la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que en Cristo Dios nos dio nueva vida, nos hizo resucitar, ¿ok? Y está hablando obviamente en sentido metafórico primeramente, en el hecho de que una persona antes de estar en Cristo estaba muerta en sus delitos y pecados, y al estar en Cristo ha muerto a su vieja vida, a la vida de pecado, y ahora ha resucitado a una nueva vida en la cual tiene comunión con Dios y vive para su gloria. Si tú eres cristiano, tú estás en Cristo y tú eres un santo, tus pecados han sido perdonados y tienes comunión directa con Dios. Eso es importante que lo entendamos, y eso es gracias al poder de Dios que se ha manifestado en ti. El mismo poder de Dios que se manifestó para levantar a Jesús de los muertos está obrando en cada uno de los creyentes. Y debido a que un creyente, al recibir a Cristo por la fe, está unido espiritualmente con Cristo, la Biblia dice que al estar unidos con Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses 2:3, Él, Cristo, nos revela la verdadera sabiduría. En Cristo está la sabiduría de Dios. El mundo rechaza a Cristo, y al rechazar a Cristo está rechazando el plan eterno de Dios para reconciliarnos consigo mismo. En Cristo está el secreto de la sabiduría, algo que la sabiduría humana jamás podrá concebir y mucho menos lograr. Santiago le dice a los creyentes, a los cristianos, en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En otras palabras, si usted es cristiano, yo quiero que usted entienda, usted no tiene por qué vivir una vida frustrada y en la sabiduría del mundo. Usted puede vivir en la sabiduría de Dios. Simplemente tiene que pedirle a Dios que le dé esa sabiduría. Pero no se refiere solamente a pedirle a Dios, se refiere a pedirle a Dios y al mismo tiempo ser diligente en orar y en permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, y que su mente sea renovada por la palabra de Dios, que es la manera en que la palabra de Cristo se manifiesta en nosotros. Yo quiero que usted entienda algo. La sabiduría espiritual es el entendimiento y la habilidad práctica necesaria para vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? La sabiduría espiritual es el entendimiento y la habilidad práctica necesaria para vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Y solo la sabiduría divina, solo esta sabiduría nos permite vivir con gozo y con una actitud espiritualmente sana ante las pruebas de la vida. Un creyente que es maduro espiritualmente y que es sabio espiritualmente entiende que las pruebas de la vida son parte de las
cosas que Dios usa en su providencia para ayudarle a crecer espiritualmente. Como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo las pruebas, nos ayudan a bien. ¿Cierto? La persona que es incrédula ve las pruebas y las tribulaciones como sucesos ajenos que no tienen nada que ver con él. Nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida, y que si Dios está en control de todo lo que sucede, aún las cosas malas que nos suceden es porque Él las permite con un propósito. Y como dijo Santiago, si alguno está en prueba, en medio de prueba, siéntase gozoso sabiendo de que Dios le va a obrar a través de esa prueba para darle mayor madurez. Y Santiago nos ordena a los creyentes pedir a Dios la sabiduría espiritual, porque como ocurre con todas las riquezas espirituales que Dios tiene sabiduría en abundancia, y esa sabiduría está disponible para todos aquellos que la buscan. Pablo nos dice en el verso 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, yo no sé si a usted le llama la atención esto, pero cuando dice la necedad de Dios, y esto casi suena a blasfemia, ¿cierto? Decirle a Dios necio es algo blasfemo. Usted tiene que entender que Pablo era un hombre que estaba lleno del Espíritu y que obviamente era un hombre que vivía para la gloria de Dios. Al mencionar la necedad y la debilidad de Dios, el apóstol Pablo está hablando desde el punto de vista de un incrédulo. Los incrédulos juzgan necio el Evangelio, juzgan necio que Dios haya venido a la tierra a morir por los pecados. La palabra de la cruz es locura para los incrédulos. La Biblia nos dice que Dios, el Dios eterno, el creador del universo, el infinito, Dios se hizo hombre, y que Él nació como un niño común y corriente en un pesebre, un niño indefenso. ¿Qué puede ser más indefenso que un niño? ¿Se imagina el Dios infinito naciendo como un niño? Y que luego este niño creció y murió en una cruz, siendo abandonado por todos, y lo hizo por amor de sus ovejas. Y Dios usó estas cosas que desde el punto de vista del hombre natural, desde el punto de vista del mundo, son tontas y son débiles, a fin de exhibir su sabiduría y su poder infinito en la obra de salvación de su pueblo. No se trata, amado hermano, de que haya necedad o de que haya debilidad en Dios. La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, tiene todo el conocimiento, tiene sabiduría infinita, y que Dios es omnipotente, tiene poder infinito. Sino que Pablo se refiere a que el hombre natural, a que los incrédulos consideran algunos medios que Dios ha utilizado para atraernos a Él, los consideran como tales, los consideran necios, los consideran débiles. ¿Ok? El mundo considera la palabra de la cruz como necedad, como locura. Yo quiero que usted entienda que el poder de Dios es poder real. Y solo Dios tiene el poder para salvarnos de la esclavitud del pecado, dice Gálatas 5:1. Ni usted ni yo podíamos librarnos del poder del pecado. ¿Sabe? Un hombre puede cambiar su conducta, pero su naturaleza solo Dios puede cambiarla. Usted puede hacer mucho esfuerzo de voluntad y cambiar ciertos hábitos externos, pero su condición caída de un ser pecaminoso no puede cambiarlo por usted mismo. Se requiere del poder de Dios para que Dios obre en su corazón y le dé vida espiritual. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Dios le imparte una nueva vida, una nueva naturaleza que la persona no tenía antes. Y solamente Dios puede librar a un hombre del poder de la esclavitud del pecado, como dice en Gálatas 5:1. Solamente Dios puede trasladar a un pecador del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Y solamente Dios puede darte vida eterna. Solamente Dios puede darte vida
eterna. Ahora, después de examinar la potencia o el poder de Dios, vamos a ver por qué es paradójico, por qué esto resulta tan confuso para nosotros los seres humanos. Versos 26 al 28. Dice, pues considerad, hermanos, dice en el verso 26, pues considerad, hermanos. Y fíjense que Pablo llama a los corintios hermanos, porque él está tratando de aminorar la dureza de sus palabras. Y él les dice, los llama a considerar, ¿qué cosa? Vuestro llamamiento. O sea, Pablo nuevamente usa el término llamamiento, y obviamente en relación con el llamado eficaz de Dios, el llamado que hace Dios a salvación. Y el punto que el apóstol quiere recalcar aquí ahora, amado hermano, es que el llamado que Dios nos hace a nosotros, y esto quiero que usted lo entienda, porque con esto batallan muchos creyentes, muchos cristianos que son cristianos genuinos, batallan porque reconocen que son pecadores y piensan que no son lo suficientemente buenos para agradar a Dios, que no son lo suficientemente santos para agradar a Dios. Yo no sirvo, hay mucha gente que dice eso, yo no sirvo, es la expresión. Déjame decirte, Pablo hace esta referencia, el llamado de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en el amor soberano de Dios. En otras palabras, si tú eres salvo, no es porque tú eras mejor que los demás, sino porque Dios te llamó a salvación. Y para demostrar su punto, Pablo utiliza como ejemplo a los mismos creyentes de Corinto. Fíjense, él les dice, de entre ustedes, en el verso 26, no hubo muchos sabios, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Lo veis? Le está diciendo eso a los creyentes de Corinto. Entre ustedes no hubo muchos sabios, muchos nobles, ni muchos poderosos. O sea, si se hubiera juzgado siguiendo el patrón de la carne, el patrón mundano, la mayoría de los creyentes de Corinto no se encontraría entre las personas sabias, que se consideran sabias, ni entre la nobleza, ni entre la gente que gobernaba, ¿verdad? La mayoría de aquellos creyentes, de los creyentes de aquella iglesia, eran gente común y corriente. Común y corriente, como usted y como yo. Nadie importante. Nadie significativo. Era gente normal, ¿cierto? Gente común y corriente. Y solamente unos pocos de los miembros de aquella iglesia eran personajes nobles que gozaban de un buen nivel educacional, de un buen nivel financiero y social. Y esto se puede decir también de nosotros. ¿Por qué juzgamos a otras personas y nos consideramos mejores que ellas? En la sabiduría del mundo, mientras más título tengo, mejor soy. Mientras más poder tengo, mejor soy. Y miramos a las otras personas por debajo y con desprecio, ¿cierto? No nos juntamos con esa gente porque son inferiores a nosotros. Y el punto que Pablo quiere hacer, amado, es que Dios no nos escogió porque usted y yo fuéramos sabios, fuéramos ricos, fuéramos inteligentes o fuéramos poderosos. ¿Sabe qué? El punto que el apóstol está haciendo es que muchas veces esas bendiciones temporales de la riqueza, la sabiduría humana o el poder humano, lejos de ayudarnos a entender la verdad de nuestros pecados, nos alejan a las personas del sentido de necesidad que los conduce a reconocer su pecado y aceptar la salvación que Dios les ofrece en Cristo. Si usted ve, las personas que se consideran sabios según el mundo, muchas veces son los peores enemigos del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 19:23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los ricos ponen toda su esperanza, toda su confianza en su poder, en el dinero, y hacen del dinero un ídolo y
desprecian a Dios. Piensan que el dinero lo puede comprar todo. Y déjame decirte, el dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar medicina, pero no compra salud. Puede comprar sexo, pero no compra amor. Y puede comprar muchas cosas, pero al final no puede comprar la salvación de tu alma. Como dijo Jesús, ¿de qué sirve que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma? Al final, el dinero no es la fuente de la felicidad, ¿verdad? Y a veces son esas cosas. Es la sabiduría humana, es el dinero. Son cosas que lejos de hacernos más humildes y llevarnos a entender que necesitamos a Dios, simplemente hacen a las personas más rebeldes y los llevan a alejarse de Dios. Dios no está buscando a los millonarios, a los deportistas famosos, a los artistas, a las celebridades. No se requiere eso para que Dios lo llame a usted. Dios llama a los humildes, a aquellos que el mundo desprecia. ¿Sabe? Los fariseos y los publicanos, la acusación que tenían contra Jesús, ¿cuál era? Este anda con pecadores y publicanos, la gente más baja del estrato social de su tiempo. Esa fue una acusación que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Y a mí me resulta increíble, amado hermano, cuando las iglesias le confieren más importancia a las supuestas conversiones de algunas de las personas ricas, famosas, personajes que son reconocidos, ¿verdad? Y muchas veces las iglesias, cuando se convierte una persona de esta, empezamos a usarlo para que dé su testimonio delante de todo el mundo y para que llamar la atención, ¿verdad? Y queremos usarlo como si su testimonio, el testimonio de esta persona fuera más importante que el testimonio del hermano sencillo y pobre que está al lado nuestro. Yo quiero que usted entienda, cuando hacemos eso, estamos haciendo acepción de personas y estamos siguiendo el mismo patrón que hizo el mundo. Como dije, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Sabe que el mundo utiliza a las personas para lograr sus propósitos? ¿A quienes ponen en los spots de televisión? ¿A quienes ponen anunciando las cosas en televisión? Ponen a los ricos, a los famosos, ¿verdad? Para que usted haga lo que ellos dicen. Porque nosotros, los seres humanos, cuando miramos a esas personas, los consideramos a ellos superiores muchas veces porque tienen éxito en un área de la vida. Y así usted ve, por ejemplo, gente que porque Cristiano Ronaldo apartó la Coca-Cola, ya piensa que, bueno, como dije, la compañía perdió 4.000 millones de dólares. Piensan que es exitoso y puede que lo sea según el mundo, pero amado hermano, al final de cuentas Cristiano Ronaldo es un hombre como cualquier otro hombre, y al final de cuentas algún día él tendrá que comparecer ante Dios y dar cuenta. Y si él no ha recibido a Cristo por la fe, todas las decisiones humanas que haya tomado, aunque haya sido muy exitoso según el mundo, no valen de nada, porque el éxito genuino es el humillarse ante Dios. ¿Entiende eso? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no importa cuán exitoso usted pueda ser en todas las demás áreas, si usted fracasa en esa área, fracasó en su vida. ¿Entiende el punto? Resulta paradójico que una persona cristiana y sin educación en los ojos de Dios es más sabia que el hombre más genial e inteligente que rechaza el evangelio. ¿Me escuchó? La persona cristiana sin educación es más sabia a los ojos de Dios que el hombre más genial e inteligente que rechaza el evangelio. Eso es paradójico, pero eso es una verdad que la Biblia afirma. Resulta paradójico que las personas cristianas más pobres y más humildes reinarán con Cristo eternamente. No los ricos que rechazan el evangelio, sino los pobres, aquellos que han recibido a Cristo por la fe. ¿Verdad? Aquellos que en cambio son sabios conforme a la carne, son poderosos, como dice el verso 24, y nobles, que rechazan a Cristo porque gozan del éxito y del poder temporal, según los valores del mundo, sufrirán, dice la Escritura, el castigo eterno, la eterna separación de Dios. ¿Entiende lo que está diciendo el apóstol aquí? Es importante que entendamos eso. La sabiduría humana no tiene nada que ver con la sabiduría divina. Usted a veces viene a una persona y piensa, esa persona es muy exitosa,
me gustaría ser como ella. ¿Sabe? El patrón del cristiano es Cristo. Si hay alguien a quien usted tiene que admirar, es a Cristo. Esas personas se convierten en ídolos para la gente, los jóvenes. Hay muchos hombres que tienen ídolos en los jugadores de fútbol, mujeres que tienen ídolos en las mujeres que salen en show famoso y esas cosas. Déjame decirte, eso es un pecado delante de Dios. Cristo, nuestros ojos deben estar en Cristo, el autor y consumador de la fe. Debemos imitar a Cristo, debemos entender cómo era Cristo, porque ese es el secreto de la verdadera sabiduría. Es en Cristo. Y el éxito eterno es más importante para un creyente que el éxito temporal que ofrece el mundo. Resulta paradójico, pero la sabiduría humana hace a los hombres más soberbios y no más humildes. En cambio, la sabiduría divina nos hace más humildes. Recordemos la advertencia de Santiago, amado hermano, en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es importante que entendamos eso. La sabiduría divina nos hace humildes, nos hace reconocer que yo no tenía nada de valor para ofrecerle a Dios. Y que si estoy en Cristo es por su gracia, porque Él me amó en medio de mis condiciones, en medio de mi pecado, y mandó a Cristo a morir por mí. Y lo único que me pidió fue que yo me arrepintiera y que recibiera a Cristo por la fe. ¿Entiende eso? Algunos cristianos de Corinto opinaban que su lugar en la iglesia era superior al del resto de los creyentes. O sea, en la iglesia de Corinto había gente que estaba compitiendo. Y algunos decían, yo soy más importante que mi hermano. Y eso estaba causando conflicto dentro de la iglesia. Algunos porque tenían dones que consideraban superiores. Y yo quiero que usted entienda, no importa cuál es el don que usted tenga. La Biblia dice que cuando hicimos lo que debíamos, siervos inútiles somos. Muchas veces, y le digo esto muchas veces la iglesia reconoce más al pastor que al resto de los hermanos. Yo quiero que usted entienda, al final de cuentas, todos nosotros no somos más que simples siervos de Cristo. Y no importa cuál es tu don, ni cuál sea tu ministerio, lo importante aquí no soy yo, no es ningún líder. El único importante aquí es Cristo. Y la función nuestra como líderes es llevarlos ustedes a Cristo de tal manera que Cristo crezca en ustedes y que nosotros menguemos día a día. Debido a estas actitudes pecaminosas, los creyentes de Corintio no estaban promoviendo el bienestar espiritual de los hermanos. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarse mutuamente, edificarse mutuamente a través del don, lo que estaban era murmurando y atacándose mutuamente. Ellos estaban divididos y de esa manera se les hacía imposible ministrarse de la manera apropiada. Déjeme decirle algo que he aprendido en el ministerio en los años que tengo, y es que hay personas que se glorían de sus dones, se sienten orgullosos de sus dones como si fueran algo que ellos poseen porque son mejores, cuando la Biblia nos dice claramente que los dones es algo que da el Espíritu Santo a su voluntad soberana, y el don es algo que Dios te da, no es tuyo, y Dios te lo da no para que te gloríes, sino para que tú lo uses para la gloria de Dios y edifiques a tus hermanos. ¿Entiendes eso? Lamentablemente hay creyentes inmaduros que se glorían de sus dones y que aman más su posición de liderazgo que a sus hermanos en Cristo. Cuando yo empiezo a usar mi don para sentirme superior y atacar a otras personas, estoy usando ese don de manera inapropiada, porque los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Y los dones deberían hacernos más humildes, no más soberbios. Los cristianos deberíamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2, 5 al 8, el cual, aún siendo Dios, estuvo dispuesto a humillarse, venir a la tierra y morir como un maldito en una cruz, por amor a nosotros.
El Señor estuvo dispuesto a humillarse y a soportar el oprobio de la cruz por amor a nosotros. Y nosotros deberíamos imitar su ejemplo y, obviamente, demostrar la misma humildad de Cristo. Porque Dios dice claramente que Él no tolera, Santiago 4:6, a los soberbios. Y como dice Pablo en el verso 27, sino que Dios ha escogido, fíjense, verso 27 dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es. Fíjense, y en estos versículos Pablo muestra la obra de Dios en la redención mediante las técnicas literarias del contraste y la repetición. Si usted lee ahí esos versos, Pablo contrasta lo tonto y lo sabio, lo débil y lo fuerte. ¿Bien? Y el término escoger se repite en 3 ocasiones para enfatizar que aquellos a quienes Dios ha escogido en su soberanía, aquellos a quienes Dios llamó, son todo lo contrario que lo que las personas sabias, poderosas y nobles mencionadas en el verso 26. O sea, dice aquí que Dios escogió a lo necio, que el mundo considera necio, para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y lo que la palabra dice aquí es que Dios trastorna las normas del mundo. A lo que el mundo llama bueno, Dios lo llama malo, y a lo que el mundo llama malo, Dios lo llama bueno. Dios trastorna las normas del mundo al elegir a personas que son necias, débiles y despreciadas por el mundo. Aquello que el mundo rechaza es a eso a lo que Dios escoge. Y la gente no entiende eso. El mundo admira y prefiere a los bellos, a los que tienen una apariencia externa bella, a los ricos, a los famosos, a los inteligentes, a los exitosos. Eso es lo que el mundo admira y respeta, y esos son los que siguen. Pero Dios en su sabiduría escogió a aquellas personas que el mundo mira con desprecio porque no los considera dignos de su atención. Y lo paradójico es que ellos, esas personas despreciadas por el mundo, somos los embajadores de Cristo. Somos los mensajeros de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos los que Dios ha llamado para representar su reino en esta tierra. No importa que el mundo te considere necio, a los ojos de Dios tú eres sabio. No importa que a los ojos del mundo tú seas pobre, a los ojos de Dios tú eres rico. Porque la riqueza espiritual tiene promesa eterna. Y la riqueza material es solamente temporal y pasajera. Juan Calvino afirma, y esto quiero dejarlo, que al avergonzar a los sabios, poderosos y nobles, Dios no exalta al necio, al débil, al vil y al menospreciado, sino que los rebaja a todos a un nivel común. Amado, lo voy a dejar hasta ahí, y la semana que viene vamos a ver con qué propósito Dios hace esto. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu soberanía, Señor, tú has escogido a las personas que el mundo desprecia, y nos has escogido, Señor, para que nosotros seamos los portadores de tu verdad, los mensajeros de tu reino. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender estas verdades que tu palabra nos enseña, y a darte, Señor, la gloria y la honra que tú mereces por todo lo que tú has hecho a favor nuestro. Aún cuando nosotros no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Aún sin merecerlo, Señor, tú nos amaste y nos llamaste a salvación y nos has dado vida eterna. Señor, gracias. Gracias por las bendiciones que tú nos das día a día. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder entender que es tu misericordia y es tu gracia la base de nuestra salvación y no nuestros méritos. No hay nada que hubiéramos podido hacer para ser salvos. Si somos salvos, es por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es la confianza que tenemos de que algún día podremos estar en tu presencia y podremos gozarnos eternamente, Señor.
Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que tú nos ayudes y nos des una perspectiva correcta de quiénes somos en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.